Sí, perfecto. Un saludo. Sí. En el tema de las manifestaciones emocionales de las enfermedades respiratorias, que es lo que yo podría comentar, yo soy neumólogo internista, me llamaría la atención primero manifestar que la emoción, la emotividad, las condiciones anímicas de las personas en el aspecto de las enfermedades neumológicas es muy importante. No estaría mal decir que las personas, por ejemplo, con una enfermedad como el asma, son claras en manifestar que buena parte de sus síntomas, de sus crisis, se desencadenan, se disparan por cambios emocionales. El estrés es uno de los disparadores, de los desencadenantes de asma. Pero más allá de las enfermedades respiratorias, vale recordar que ya desde Hipócrates se hablaba de la importancia de las emociones, que describían como las emociones profundas y sostenidas como factores que podían desencadenar enfermedades o producir su agravamiento. En la primera mitad del siglo XIX, uno de los médicos más famosos, Laennec, se destacó por poner en el tema médico, a la luz del día, el capítulo de las somatizaciones. Y ya desde esa época se hablaba de que las personas con tristezas o emociones sostenidas podían enfermarse de cosas tan importantes como el cáncer o de enfermedades cardiovasculares y de las enfermedades respiratorias. En una revisión que ya tiene bastantes años, de 1991 tal vez, unos autores destacan que las enfermedades respiratorias son probablemente de las que más tienden a manifestar somatización o cambios emocionales, debido a que los pulmones y la respiración en sí misma son buena parte de la ventana emocional de las personas. Cuando nos estresamos o cuando estamos emocionados, alegres, respiramos más profundo, respiramos rápido, aumentamos el volumen corriente. Si eso se sostiene, disminuimos la cantidad de CO2 circulante, así como las personas con depresión, con tristeza profunda, pueden disminuir su ventilación voluntaria o pueden disminuir su volumen minuto y acumular más CO2. Definitivamente las manifestaciones respiratorias de los cambios emocionales son visibles y son parte de los síntomas y de los signos que podemos encontrar en los pacientes con enfermedades pulmonares. No en vano, en el siglo pasado, en el siglo XX, se estuvo revisando por parte de algunos psiquiatras y neumólogos el tema de la tuberculosis y la depresión, cuando en alguna población se encontraba que la tuberculosis no solo atacaba más al estrato de menos ingresos, sino a las personas que tuviesen depresión o que tuviesen problemas emocionales sostenidos. Y esta es una enfermedad infecciosa, entonces pensaría uno, ¿por qué el deprimido va a tener más tuberculosis? La asociación se da porque la depresión disminuye la respuesta inmune. El paciente deprimido tiene una respuesta inmune mucho menor a la respuesta inmune normal y queda expuesto a las enfermedades infecciosas. Y como la tuberculosis es una enfermedad endémica, las personas pues, que se revisaron en esa población tendían a infectarse de tuberculosis y a enfermarse por ella. Las manifestaciones de las enfermedades respiratorias varían con la emotividad de los pacientes. No necesariamente es una somatización, no se puede decir que sea una somatización, pero sí es importante relatar que los pacientes que tienen una
enfermedad respiratoria manifiestan más o menos disnea de acuerdo a su condición psicológica, su condición anímica. Entonces podemos ver pacientes con asma que tienen un asma, por decir, estable, no controlada, pero que ante el estrés laboral tienen síntomas y necesidad de utilizar su medicamento de rescate con mucha mayor frecuencia. Esa es la otra cara de la moneda. Entonces, uno es el paciente que tiene enfermedades, manifestaciones orgánicas producidas por alteraciones psicoafectivas, o podríamos incluso hablar de manifestaciones también psicosociales. Y otro aspecto es el paciente que, teniendo una enfermedad orgánica, tiene modificaciones en la manifestación o en la gravedad o en la respuesta al tratamiento de su enfermedad por los cambios emocionales. En la somatización también hay que tener en cuenta que las alteraciones que producen las condiciones psicoafectivas y psicosociales no solamente afectan en órganos como la respiración, los pulmones, sino alteraciones metabólicas. Los pacientes con estrés o con depresión tienden a empeorar sus problemas de diabetes o sus problemas hormonales, de tiroides, etc. La hipertensión arterial es otra de las enfermedades que se puede decir son parte de las manifestaciones psicosomáticas y también empeoran cuando los pacientes tienen alteraciones psicoafectivas. Volviendo a la parte respiratoria, entonces se puede decir que hay síntomas como la tos crónica cuando no se encuentra el origen orgánico, y la disnea cuando tampoco se le encuentra una causa pulmonar o respiratoria ni cardíaca. Una vez que se descarte todo lo orgánico, hay que considerar que la tos y la disnea puedan tener origen en las alteraciones emocionales de los pacientes, en la llamada tos psicógena y la llamada disnea psicógena. No es un diagnóstico para considerar de entrada nunca, pero sí es un diagnóstico para tener en cuenta cuando se hace un juicioso análisis y se descartan las otras posibles causas de estos dos síntomas que son frecuentes. La incidencia de estas patologías en nuestro medio, pues no la conozco, no he visto estudios que nos digan qué tan frecuente es la tos psicógena y la disnea psicógena. Llama la atención que ese diagnóstico se encuentra muy pocas veces, que cuando se hacen presentaciones médicas, académicas de estos temas, no se las toma en cuenta, que cuando se les habla a los estudiantes de estas entidades y en la semiología o en la enseñanza de la medicina interna, no se destaca la importancia de estas alteraciones psicosomáticas en las enfermedades. Por último, quisiera llamar la atención a que volvamos a revisar autores que manejan este tema y que lo han presentado con suficiencia desde hace mucho tiempo. Uno de ellos, Laín Entralgo, que es probablemente del siglo XX el autor que con mayor profundidad tocó las enfermedades psicosomáticas. Excelente, doctor. Una pregunta sobre las disfonías y su aunque el tema pues lo manejan en nuestro medio los otorrinos, pero las alteraciones de la voz son casi que pan de cada día cuando se habla de manifestaciones emotivas y alteraciones psicosomáticas. No solo porque pueden ser alteraciones dadas por que el volumen corriente baje y la persona tenga un tono de voz mucho más bajo del normal y eso llame la atención. En nuestro medio es común verlo con el gremio de los maestros. Cuando nuestros profesores tienen alteraciones y están deprimidos, usualmente manifiestan problemas con la voz. La disfonía, la ronquera es una de ellas. Y el tono de voz, la fuerza de la voz se altera, la intensidad de la voz se altera y no es un problema, no es voluntario. El sujeto no es capaz de producir una voz normal. La voz bitonal también se puede encontrar con alteraciones psicosomáticas como manifestación de las depresiones.
Y debemos tener en cuenta otro aspecto que muchas veces se nos olvida, y es que cuando nuestros pacientes reciben medicaciones que modifican sus neurotransmisores, también estamos afectando funciones como la respiratoria y la de la voz, ¿no? Muchas veces los pacientes tienen disnea y cuando nos vamos a percatar son efectos secundarios de medicamentos de uso psiquiátrico que muchas veces tal vez no los tomamos en cuenta o no le advertimos al paciente que pueden tener tos o disnea como efecto secundario y las alteraciones de la voz como efecto secundario de medicamentos. Doctor, muchas gracias. Bueno, con gusto. Qué pena haberle molestado.